El sueño de ser amos independientes de nuestra vida acaba cuando nos damos cuenta de que somos un engranaje de la máquina burocrática. Con esta reflexión de Erich Fromm me he levantado esta mañana en mi cabeza y no lograba quitármela. Y es que estas últimas semanas hemos recibido un montón de emails de nuestra comunidad explicándonos lo agobiados que estaban porque incluso siendo agosto no podían parar en su actividad como emprendedores. Y eso me ha hecho reflexionar, porque ¿qué analizo que está ocurriendo? En muchos casos, muchos de los emprendedores con los que llegan a nuestra comunidad de Creven o que llegan incluso a ser alumnos, la fuente principal por la que se dieron de alta es porque querían aportar valor, querían que ese valor que aportaran a través de su proyecto contribuyera a que sus vidas fueran más plenas y con ello también tener libertad de tiempo y libertad económica. ¿Y qué es lo que se están encontrando cuando comienzan con esa aventura emprendedora? Lo que se están encontrando es que empieza. La persona es buena prestando su servicio o entregando su producto. ¿Y qué ocurre? Que al prestar ese servicio o ese producto, de repente a algún gurú de turno le dice: vale, pero tú no estás avanzando a buen ritmo. Tú lo que tienes es que contratar a un project manager que te vaya supervisando cómo vas cumpliendo todos los hitos y tu proyecto está avanzando. ¡Ay, eso era lo que necesitaba para conseguir avanzar y que mi proyecto despegara! Nada, contrato al project manager, ¿vale? El project manager empieza a analizar y analiza y dice: realmente no estás consiguiendo los objetivos de venta porque tienes que crear más contenido en orgánico y en paid para conseguir llegar a más cantidad de clientes, porque si no va a haber muy poca gente que se entere del buen consultor que tú eres, ¿vale? Pues entonces voy a contratar a un community manager que sea el que me planifique el contenido de las redes sociales y yo voy creando ese contenido de las redes sociales. Empieza a cargarse con esa cantidad más de trabajo y añade a la prestación de su servicio la creación de ese contenido. Y ha añadido a su proyecto el Project Manager y el Community Manager. Y después ocurre que le dice el Community Manager: mira, es que las publicaciones no están teniendo el alcance porque es que eres regulín editando vídeos. Yo creo que tienes que hacer inversión en un mejor equipamiento y, por supuesto, contratar a un editor de vídeos que controle muy bien CapCut y que te haga unas ediciones súper potentes de ese contenido de valor que estás aportando. Ah, claro, eso era que realmente yo no estaba llegando porque el mensaje no tenía la calidad que tenía que tener. Bien, entonces contrato también a un equipo de videomakers y de editores de vídeo. Bien, después ocurre, no se está avanzando. Necesitas realmente a alguien que te implante metodologías Lean porque muchos de los procesos se están atascando. Y poco a poco se va viendo cómo el emprendedor que estaba buscando alcanzar esa libertad de tiempo, esa libertad económica, de repente, él solito, sin que nadie le obligue a ello, sin que exista un jefe que le esté diciendo: ¡ahí, avanza, avanza, avanza!, empieza a ponerse una cadena, otra cadena, otra cadena, otra cadena, y cuando se viene a dar cuenta, tiene que facturar una barbaridad para mantener todos los gastos estructurales de todos esos servicios que considera que son imprescindibles para él prestar su producto o su servicio, y además poco a poco va perdiendo esa frescura, esa capacidad que tenía de ser buen consultor, de ofrecer un buen producto, porque cada vez más son ese grupo de freelance, de agencias de marketing, que le van diciendo cómo tiene que prestar su servicio. Una vez que toca fondo y dice: estoy apagado, estoy gris, yo echo de menos prestar mi servicio, estoy todo el rato haciendo lo que esta gente me manda, bueno, como último salto voy a contratar una agencia de marketing que me estructure los lanzamientos con PLF, lanzamientos que voy a tener con un evergreen de VSL, un calendario de ofertas de contenido. Bien, todo eso ya planificado, y de repente ese emprendedor se encuentra con que tiene un montón de jefes, no uno, varios,
un community manager que le dice cómo tiene que crear contenido, un editor de vídeos que le dice en qué condiciones o en qué sitio tiene que venir la inspiración y para compartir ese contenido, una agencia de marketing que le dice cuáles son las fechas adecuadas para hacer los lanzamientos, una agencia de marketing que le dice cómo tiene que adornar su producto para que sea una oferta que llegue al buyer persona al que se está dirigiendo. Y al emprendedor lo que le va ocurriendo es que se va haciendo más gris, y lejos de estar más cerca de la libertad financiera, lo que va ocurriendo es que cada vez consume más sus ahorros, sus recursos económicos, y cada vez esos agentes más externos se consideran con el poder absoluto de saber qué es lo que tiene que hacer el emprendedor. Hasta que llega un punto que le dicen, mira, que creemos que tú, hormiga trabajadora, productiva y feliz, no nos interesa, porque esto no está dando como resultado un proyecto rentable. Nosotros creemos que tú te tendrías que dedicar a otra cosa. Y ahí se produce el despido del ente que originó el proyecto empresarial. Y todo ese corpúsculo de agencias de marketing freelance, agencias de contenido audiovisual, al final acaban sintiendo que lo verdaderamente valioso es el trabajo que ellos hacen y no el trabajo que estaba haciendo el emprendedor. Y sé que con esto muchos pensarán, pero qué barbaridad estás diciendo, Maribel, si tú eres la primera que asesoras muchas veces para que se implanten metodologías de marketing, metodologías de estrategia financiera, metodologías de estrategia operativa, y de hecho has compartido con nosotros todos los resultados que la implantación de esa estrategia produce en tus clientes. Y es que creo que existe una importante diferencia. Hay una diferencia entre que ese emprendedor realmente sea consciente de que el eje, su core, su roca, es el producto o servicio, que es el valor que oferta al mundo, y que el cómo se lo va a hacer llegar es una pata más de su estrategia, de su modelo de negocio, pero que es un cómo que no puede cegar, tapar o nubilar a ese core, a ese producto o servicio. Porque muchos emprendedores se están perdiendo en el cómo. Cierto es que sin el cómo, por muy bueno que sea nuestro producto o servicio, no vamos a llegar a nadie, ¿vale? Pero es como si esos emprendedores estuvieran cayendo en un Matrix del Matrix, que es, vale, esto es un problema, aquí hay gente que está despertando, tenemos que seguir haciendo que todas esas ranitas se sigan cociendo a fuego lento en la olla, que no despierten mucha conciencia, no vaya a ser que salten de la olla y le digan a las otras ranas libres, tened cuidado que hay por ahí ollas cogiéndonos para que nos cozamos a fuego lento y seamos parte de esa maquinaria burocrática, de esa maquinaria del sistema. Y lo que ocurre es que cuando se cae en el Matrix del Matrix, creemos inocentemente que estamos persiguiendo nuestros sueños, que estamos intentando alcanzar nuestra libertad financiera, pero que todavía no lo he logrado porque tengo que visualizar más, porque es que no he conectado en el corazón con mi objetivo, porque es que no controlo todavía tal estrategia de lanzamiento. Y probablemente lo que estás haciendo es correr en esa rueda del hámster del segundo Matrix que hace que se alimente el sistema. ¿Y cuándo de verdad despertamos conciencia? Cuando entendemos que lo verdaderamente importante es el core, es el producto o servicio que aportamos a la sociedad, y que lo único que estamos haciendo es el mejorar el cómo podemos conseguir que ese producto o servicio llegue a más cantidad de gente. Pero no podemos perdernos en darle más importancia a crear un contenido al día para IG, Facebook y TikTok. Pero tiene que ser otro contenido distinto para LinkedIn. Los shorts no funcionan como los reels. Tengo que crear otro contenido para YouTube y tengo que crear vídeos largos. Está de moda los podcasts. Yo no me puedo quedar atrás, tengo que hacer podcast. Entonces, la importancia está en encontrar ese término medio, como siempre es, ni rajas ni tamas, sino sattva, el punto medio del equilibrio en el que el emprendedor entiende que su roca principal es el sentido de su modelo de negocio y lo que hace es buscar las vías mejores para transmitir ese cómo, pero sin que en ese buscar las vías acaben siendo el objetivo esas vías.
Un emprendedor no puede estar dedicando más tiempo a crear el contenido de redes sociales que a trabajar su producto principal. Y sí o sí, en la agenda del emprendedor cada día debería de estar el tiempo que le va a dedicar a su roca, a aquello que va a hacer que el proyecto avance, a aquello que hace que aumenten sus habilidades respecto al producto o servicio, aquello que hace que pueda aportar más valor a más cantidad de personas. Porque no se trata de, salvo que el producto o servicio sea esa agencia de marketing, no se trata en que hagamos los lanzamientos mejores y más impecables, sino que se trata de que realmente analicemos cuál es nuestro mejor producto o servicio, qué es lo que tenemos que ir perfeccionando, y la metodología de cómo lo vamos transmitiendo podemos irla cambiando. ¿Vale? Muy bonito, ya te creo. Estaba cayendo en un matriz del matriz. ¿Y cómo me salgo? ¿O cómo despierto conciencia? Pues primero, para eso es importante que al menos conozcas cuáles son las herramientas. Va a ser muy difícil que tú consigas contratar a freelance, a agencias, etcétera, si tú no sabes mínimamente la visión general de lo que pretendes conseguir con ello. Cuando los casos que yo observo, cuando el emprendedor tiene claro la comunidad a la que quieres dirigirse, la metodología que tiene, el efecto transformador que él quiere conseguir en el cliente que está en el punto A y que a través de su producto va a llegar al punto B, lo que se produce es que en las reuniones, si tiene una agencia de marketing y que le va a diseñar sus estrategias de cross-sell, de upsell, de downsell, el lanzamiento, etcétera, es el emprendedor el que intenta disponer las pautas que va a seguir el proyecto. Cuando el emprendedor no lo conoce, acaba siendo como una pelota que la agencia de turno lo lleva para acá, para allá, para acá, para allá, y al final no hay una trayectoria constante. Y hay veces que no es una agencia, hay veces que son incluso los propios trabajadores de la empresa los que acaban imponiéndole su visión al emprendedor, pero como ellos no tienen la visión holística, como que no se produce un avance. Y sé que esto es algo que no va a gustar, pero es que es muy importante que el CEO tenga la visión general. Cuando tú tienes la visión general y tú sabes ese efecto transformador que tú produces, tú vas a entender cuáles son los productos a los que le iría mejor una calendarización de oferta, cuáles son los productos a los que te va a ser más útil aplicar el inbound marketing, que a lo mejor no tienes que saber las palabrejas técnicas que sabemos los consultores de qué es el inbound marketing, qué es el outbound o qué es el cross-sell. No tienes por qué saberlas. Esos son tecnicismos que parece que nos hemos inventado para hacer de esto como una ciencia, y al final es simplemente descifrar los hábitos del consumidor, descifrar la psicología del consumidor. Por eso es muy importante que el CEO tenga claro cuál es el efecto transformador que él consigue al buyer persona y qué valor quiere aportar. Y que cuando se reúna con esos profesionales no sea esa marioneta de aquí para allá, sino que él tenga la capacidad de decir: esta es mi visión y no voy a estar condicionado por la burocracia. Porque en la medida que tapamos nuestro don con acciones burocráticas, ese don se va haciendo más chiquitito. Seguro que todos conocéis a profesionales que eran buenísimos, y ahora que se puso tan de moda los contadores de tiempo, eran personas que a lo mejor en 2 horas son eficaces. Empieza a implantarse en la mayoría de las empresas el contador de tiempo que tú tienes que ticar cuando entra y cuando sale. ¿En qué momento se nos fue la pinza y creímos que tiempo de vida era igual que productividad? Realmente podemos ser personas productivas en 2 horas y hay algunos que no lo van a ser ni en 5 horas. Y el sistema que está haciendo está favoreciendo no al que es más productivo, sino a lo mejor al que demuestra a esos jefes de staff medio que realmente ellos es que le están entregando su vida a la empresa y están trabajando un montón de horas. Pero alma de cántaro, ¿de qué te sirve trabajar 5 horas si no avanzas lo que otro avanzaría en 1 hora? Yo recuerdo que cuando yo terminé la Facultad de Económica, el primer trabajo que tuve así más formal, bueno, tuve otro de programadora, pero el primero que tuve ya de verdad consistente fue en el Banco Exterior de España. En el Banco Exterior de España no teníamos que estar por las tardes trabajando. Realmente tú hacías, en mi caso, terminé trabajando en la banca de empresas, tú hacías tu trabajo, a mí nadie me controlaba. Yo tenía que visitar a las empresas, teníamos reuniones, a veces eran por la mañana, por la tarde. Yo me organizaba mi trabajo, cumplía unos objetivos
intentaba aportar valor al cliente y ya está. Cuando después se produjeron todas las absorciones de banco y acabó estando en manos de otro banco, no vamos a decir el nombre, ese banco obligaba a que los que éramos apoderados, los que éramos directivos, sí o sí teníamos que trabajar todas las tardes. Había algo en mi cabeza que decía, esto no puede estar pasando de verdad, pero vamos a ver, si una persona es capaz de hacer su trabajo por la mañana, ¿por qué va a estar mal visto por la territorial que no venga todas las tardes a trabajar? Pues así funcionaba el sistema. Tú sí o sí, tanto si tenías trabajo como si no ibas a trabajar por las tardes, los de la territorial veían como algo muy negativo el que no estabas entregando el 100% a la empresa. Por supuesto que influía que alcanzara los objetivos, pero primaba más la cantidad de horas que realmente el objetivo en sí. ¿En qué momento se perdió esa visión? Pues se perdió en el momento en el que un staff medio pierde el foco y cree que es lo mismo hacer que obtener resultados, y cree que es lo mismo entregar tiempo de vida con vivir. Y lo que va provocando es un montón de zombies del sistema que se limitan a sobrevivir, intentando entregar esas horas de vida para aparentar y justificar, y se vuelve un eslogan de éxito el que te encuentres con otro trabajador o con otro emprendedor y le pregunte, oye, ¿qué tal? No paro, cansado, en la batalla. Como si estar en la batalla fuera algo meritorio. Si, por ejemplo, a alguien se le ocurriera decir, gozando de la vida, estoy disfrutando lo más grande, jugando como una niña chica, como cuando te regalan el primer microscopio y disfrutando de la existencia, probablemente eso generaría un efecto rechazo en quien nos está escuchando, que diría, se le halló la pinza, esta ya no va a ser productiva, va a llevar a la empresa a pique, esto no va a avanzar. Y es porque nos hemos creído que sí, que el emprendedor, mientras esté trabajando un montón de horas, es que realmente está consiguiendo lo de la libertad financiera y la libertad de tiempo, y nada más lejos de la realidad. Yo recuerdo cuando una de la primera SL que yo creé, éramos varios profesionales que hacíamos auditorías a otras empresas. Y dentro de las auditorías que hacíamos, a veces eran auditorías financieras, otras veces eran auditorías de gestión. Y en mi caso, yo soy auditor IRCA de las ISO 9000 y 14000 y trabajaba como auditor para SGS, una empresa de implantación de los sistemas de gestión de calidad y de medio ambiente. Pues bien, había veces que nos tocaba ir a auditar a las empresas principalmente del sector alimenticio y del sector de las cooperativas de aceite, etc. Pues en algunos casos, cuando realizaba las auditorías de empresas del sector de la alimentación, en concreto del sector de los mantecaos, para la implantación de la ISO 9000, la empresa tenía que haber implantado un montón de procesos y protocolos de la trazabilidad del producto, de los procesos de producción, del departamento de limpieza, del departamento de recursos humanos con formación. Todo era con muchos documentos y muchos procesos. Y siempre me encontraba dos casos. Empresas que realmente habían conseguido, a través de la implantación del sistema de gestión de calidad, mejorar la relación con sus clientes, reducir los gastos con los proveedores, aumentar la productividad y la operatividad de sus procesos, mejorar el ambiente laboral y conseguir mayor rentabilidad. ¿Cómo? No implantando todos los procesos y todos los protocolos, sino aquellos que realmente suponían una mejora para su empresa, y a lo mejor consistía en que eran las que tenían menos cantidad de documentos protocolarios. Y sin embargo, me encontraba con otras que tú auditabas el manual de calidad y eso se le habían pedido el todo completo. Tenían un manual con todos los procedimientos de todos los departamentos, todos los documentos que tenía que rellenar todo el personal, y después cuando hablabas a lo mejor con las trabajadoras decías, pero es que a mí no me da tiempo ni siquiera de amasar, si es que estoy más tiempo rellenando papelitos que amasando. ¿Y qué provocaba eso? Que como la persona tenía conciencia y ética y quería acabar su trabajo, muchas veces los papelitos los rellenaba de mentiras. Y yo iba a auditorías y decía, me falta que me manche el dedo con la tinta del papel porque está recién llenado ahora. Y tú decías, ¿en qué momento nos volvimos locos de que cobró más importancia esa burocracia, ese hacer acciones, y nos olvidamos de que la importancia era la acción? Es como si hubiera una hormiga productora que es la que trabaja y se han generado un montón de servicios alrededor de esa hormiguita que no producen,
todos viven de la hormiguita y encima cuando algo falla, la culpa es de la hormiguita, la culpa no es de los sistemas que nos hemos inventado de todos esos procesos. Es importante que nos quitemos las vendas y entendamos que no todos los sistemas los tenemos que aplicar, que no todos tenemos que subir contenido a las redes sociales todos los días, no todos tenemos que hacer los lanzamientos PLF o los lanzamientos semilla o tener una VSL, que no todos tenemos que estar en todas las redes sociales, sino que dependerá cada uno del proyecto que tenga y del buyer persona al que se dirija. Ayuda un montón conocer la información de lo que hacen los grandes para conseguir mejores resultados, porque eso te da un control sobre el funcionamiento de las herramientas del sistema. ¿Eso quiere decir que tengas que imitar a lo que está haciendo la empresa grande que factura 100 millones de euros? Probablemente no, sino que tienes que tener esa información y con esa información tener claro, vale, en el nivel en el que me encuentro, ¿cuáles de estas acciones son las que tengo que implantar en mi proyecto? ¿Cuáles son las que voy a implantar el año que viene? Y verlo todo como esa fase escalonada en la que va avanzando. Y cuando sientas que las tareas que son circulares como satélite ocupan gran parte de tu tiempo y que tú te vas apagando porque ya no dedicas tiempo a tu servicio, a tu core principal, pregúntate si estás dentro del Matrix o realmente estás trabajando con una visión a medio o a largo plazo. De ahí que sea tan importante que cuando decidimos lanzarnos a la emprendeduría, no solo vamos a tener que saber y mejorar nuestras habilidades del producto o servicio que tenemos, sino conocer un mínimo de lo que en este sistema sí que es necesario para conseguir comercializar ese producto o servicio. ¿Tenemos que saberlo a nivel desmenuzado y a nivel técnico? No, pero sí por encima para que no quememos pasta contratando a las personas que no son adecuadas y no cayendo en un exceso de burocracia que tenga a todos los trabajadores rellenando documentitos, a mí rellenando documentitos, a agencias contratando, cobrando dinero, sino que realmente elabore el sistema para mi proyecto. Quizás a muchas empresas grandes les funciona un copia y pega, pero realmente para el emprendedor chiquitito que tiene pocos recursos de tiempo y pocos recursos económicos, es muy importante que el sistema que se adopte no sea el generalista, sino que sea el adaptado a su propio proyecto. De ahí que me genere tanto rechazo esas formaciones o esos consultores que te aseguran que vas a facturar 2 millones de euros con una metodología infalible que es la misma para todos los emprendedores. Pero tú no te das cuenta, alma de cántaro, que todos los emprendimientos son particulares y originales, y si es un copia y pega de lo que ya existe, cuestiónate que a lo mejor te va a resultar mucho más difícil llegar al mercado. ¿Qué pienso que te hace despertar la conciencia? Adquirir esa visión holística de las cosas que son necesarias, de el cómo y el dónde poder llegar al cliente con una estrategia de precios adecuado para poderle ofrecer el producto en el momento y al precio que el cliente lo busca. Tener esa visión holística, especializarte o contratar a personal una vez que tienes esa visión holística de realmente contratar al personal que se adecua a la necesidad que dentro de tus embudos va a ser lo que impulse tu proyecto, y después, conforme eso va creciendo, un poquito más. Incongruentemente, cuando he auditado empresas grandes que tienen implantado, por ejemplo, metodologías Scrum, aunque la metodología Scrum es muy clara y concisa en cómo trabaja todos los procesos, las empresas más potentes no tienen una metodología Scrum estándar, sino que normalmente hay veces que hacen híbridos, que hacen una metodología que mete cosas de Lean y otras cosas propias. ¿Y por qué funciona? Porque no se están vendiendo a la burocracia, sino que están utilizando esa burocracia que existe al sistema. Si estuviéramos en la película de Matrix, sería como decir, ¿qué hacían ellos? Utilizaban el conocimiento del Matrix para entrar en el Matrix. Sabían cómo funcionaba la herramienta para entrar, pero una vez que estaban allí, ¿se dejaban engatusar por la sensación de comerse un helado o de probar oler un café rico? No, tenemos que conocer las herramientas del sistema, pero no dejarnos ser esa máquina burocrática, esa parte del engranaje de la máquina burocrática que alimenta al sistema. Para poder prestar nuestro servicio hay que conocer las reglas del juego,
pero sí no dejarnos arrastrar por esas reglas del juego. Esto quiere decir que tendrían que quebrar todas las consultoras, todas las empresas de marketing, todas las empresas digitales, todas las escuelas de formación. Nada más lejos de la realidad. Lo que quiere decir es que esas escuelas de formación quizás no son válidas para todos los emprendedores, incluida Creven. Esas agencias de marketing igual no son válidas para todos los emprendedores. Y a ver si una vez entendemos que no somos una manada de ovejas, todas similares, sino que al igual que en la naturaleza, que es múltiple, diversa y rica, cada uno de nosotros tiene un don muy especial y hay una sociedad ahí fuera esperando que pongas tu don al servicio, porque eso hará que tú crezcas, pero que esa sociedad también crezca. Si te duermes, te zombificas y acabas haciendo tareas que te alejan de tu don, acabas siendo ese engranaje del sistema. ¿Y cuál es la solución que se me ocurre para que tengas esa visión holística? Pues la clase gratuita que hemos creado para que tengas una visión de lo imprescindible que tenemos que hacer a nivel de planificación para aumentar nuestras ventas, para dotarte de las herramientas que te hagan un poco salirte de la manada, aunque al principio seas la oveja negra que está haciendo algo raro y que al sistema no le gusta. Y te dejaremos esa masterclass gratuita tanto en la descripción como en el primer comentario. Y me encantará verte en el siguiente.